Hoy en día, muchos maestros difunden muchas mentiras. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que considerar, ahí parece que ya. Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que, si bien algunos distrofian la verdad, otros la disuaden y otros simplemente la invalidan diciendo que no aplica para nuestra época, todos estos falsos maestros lo que quieren es desvirtuar la palabra. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que saber respecto de la palabra de Dios es que permanece para siempre. Recuerden, el cielo y la tierra no pasarán, pero mis palabras, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta que no se cumpla toda jota y tilde de la ley, nada pasará hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Más o menos así. Y pues miren, otra cosa importante es que la palabra de Dios es inamovible. Es tan perfecta que no tiene manera de cambiar o de modificarse o de mejorar. Está plantada porque está basada en la sabiduría de Dios mismo, porque es Dios mismo. Recuerden que el Señor Jesucristo, en el versículo de Juan 1:1, dice: en el principio era la palabra y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, si la palabra es Dios, quiere decir que Dios, a través de la palabra, de alguna manera nos transfirió lo que Él era. Recuerden, Dios es un ser espiritual, tiene una esencia perfecta, y la palabra de Dios muestra su carácter, muestra su amor, muestra su justicia divina, etc. Entonces, prácticamente por eso la palabra es Dios. Y cuando Jesús vino a este mundo y transmitió todo lo que Dios le había dicho, cuando, por ejemplo, Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús transmitió fiel y cabalmente la voluntad de Dios. O sea que por eso es inamovible. Tampoco se puede debilitar, porque Dios es un ser todopoderoso y no se cansa como los seres humanos. No miente como los seres humanos. No cambia de opinión como los seres humanos. Recuerden que cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios se arrepintió, es porque se cumplió su propósito y cambió su actuación. No es porque porque se equivocó o porque castigó exageradamente. Él es perfecto en todos sus caminos y en todas sus acciones. Entonces no se puede debilitar la palabra de Dios. Y tampoco se puede invalidar. ¿Por qué razón? Porque todo lo escrito fue inspirado por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, según dice Primera de Pedro 1, 20 y 21, que ninguna de la profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues entonces, por todas estas razones, la palabra de Dios es inamovible. Desde el principio, el diablo ha tenido sus emisarios y todos ellos están con un objetivo: desvirtuar la palabra de Dios, minimizar las convicciones que produce, anularla, porque saben que la palabra de Dios produce un efecto en las personas transformador. Recuerden que en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Por tanto, la palabra tiene un efecto transformador. De hecho, por ejemplo, una persona no se puede arrepentir por sí misma si la palabra de Dios no trae la convicción necesaria en ella y Dios lo lleva al arrepentimiento. No puede tener fe por sí misma si no antepone en su petición una promesa hecha por Dios. Recuerden, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo, precisamente cuando estaba finalizando su ministerio,
dijo también algo muy importante. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, la palabra tiene ese poder tan grande. Entonces, el fundamento de Dios, como dice Pablo en esta epístola, le dice a Timoteo, está puesto. Nadie lo puede mover, nadie lo puede cambiar. Muchos tratarán de apoyarse en la palabra para seguir sus propios caminos, porque la palabra tiene un reconocimiento. De ahí que surge esta parte que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que después se hace un gran árbol y vienen las aves del cielo y anidan en sus nidos. Muchos tomarán como base o fundamento de sus herejías la palabra de Dios para poder mezclarla con su propia opinión. Pero nosotros tenemos que tener en nuestras vidas este fundamento. ¿Por qué Pablo dijo todo esto? Porque este fundamento es lo que va a mantener a un creyente firme durante toda su vida. Muchas personas pueden haber sido considerados, pueden considerarse como personas muy eminentes, muy prestigiadas en el Evangelio, pero cuando a lo largo de su vida se desvían por alguna causa, pueden afectar a muchos otros creyentes que habían puesto su mirada y su confianza en ellos. Pero no pueden afectar a un creyente que puso como fundamento en su vida la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre le va a dar la perspectiva correcta de lo que es la sana doctrina y de todas las cosas, porque es el punto de vista de Dios. Recuerden ustedes que Dios, en su infinita sabiduría, conoce todos los ángulos de una situación. Entonces, la visión de Dios es perfecta, porque no es parcial de lo que pasa en este mundo, sino su visión es total. Por eso es que el único que sabe la verdad, el único que sabe la realidad de los hechos, es Dios. Por eso, por ejemplo, es que las estadísticas humanas son muy relativas. Porque a veces los seres humanos les gusta mucho hacer estadísticas de cuántos se convirtieron. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos campañas en la otra iglesia, siempre se decía cuántos se convirtieron, ¿no? Que aquí 100, que acá 20, que acá 400, y eran miles de personas. Siempre pasaban de 2000. Pero los siguientes estudios no aparecía nadie o casi nadie, ¿no? Entonces, todos esos números de los hombres, todas esas estadísticas, realmente son muy relativas que las tengamos. Por eso David, cuando hace el censo, peca contra Dios. Porque él quería saber cuántos guerreros había en Israel para salir a la guerra, para no apoyarse en Dios, sino en los números. Y ese es el peligro, que nosotros podemos oír estadísticas y apoyarnos en los números. Y les digo una cosa, no es cierto. Solo Dios sabe la cuenta exacta de todas las cosas, porque Él es el único que sabe cuando un corazón se transforma. Por tanto, nosotros tenemos que más bien mantenernos, y de ahí la importancia de que la palabra de Dios es el fundamento, en la confianza en lo que Él hace. Dios sabrá a quién pone, a quién quita. Por ejemplo, la oración de Ana, eso dice: Jehová hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enaltece. Empobrece y enriquece, abate y enaltece. Entonces ahí vemos que de Dios son las columnas de la tierra, que eso dice también esta oración, y Él estableció sobre ellas el mundo. Entonces Dios es el que mueve todas las cosas. Por tanto, nosotros en forma personal, lo que nos debe de importar es tener este fundamento en nuestras vidas. Y así nuestra vida estará firme siempre en Cristo. Podrán venir épocas difíciles, podrá venir corrientes, podrá venir personas que flaqueen, pero siempre nosotros nos mantendremos con un fundamento correcto. Jesús, en Juan 14, 23, 24 y 26, dijo: Jesús contestó: el que me ama,
obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con Él. El que no me ama, no obedece mi palabra. Estas palabras que ustedes oyen son mías. No son mías, sino del Padre que me envió. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Ven? Esta es la versión NTV. Entonces vean ustedes cómo Jesús claramente dice que su palabra es el fundamento. El que la obedece está con Dios y el Padre lo amará. El que no la obedece no está con Dios y el Padre lo desechará. Y luego aclara que el Espíritu Santo es el inspirador. Es el que nos hace entender la palabra de Dios, el sentido espiritual de la palabra. Es el que nos hace permanecer en la palabra. Es el que nos ilumina y nos da la fuerza para cambiar. Entonces la palabra lleva implícito ese fundamento. Y nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas. Por eso a veces, como creyentes, nos sentimos muchas veces decepcionados o nos sentimos muchas veces desanimados de seguir a Cristo, porque de alguna manera interna queremos imponerle a Dios nuestra manera de pensar, nuestros planes. Quiere que los firme y los apruebe, quiere que las cosas se orienten como nosotros pensamos que deben orientarse. Pero todos esos falsos fundamentos que hay en una vida siempre llegan al fracaso y a la larga llegan a la apostasía. De hecho, la realidad de la apostasía en esta época se debe a esto, a que la iglesia descuidó en un momento de sus vidas el fundamento. Ya el miércoles les comentaba yo que en el libro de Apocalipsis, cuando Dios, en el capítulo 2, cuando Dios le da la exhortación a las 7 iglesias, de las cuales Alex ya les ha compartido 2 de ellas, aquí nosotros vemos cómo progresivamente las iglesias, 5 de las 7 iglesias, se van desviando. Primero Éfeso era la iglesia perfecta, cumplía con todas las cosas, pero tenía un problema: había dejado su primer amor. Pérgamo probaba a los que se decían ser apóstoles, pero no lo eran, pero ya había en ellos personas incrédulas. Tiatira, ya Jezabel había influenciado a muchos y había ya unos pocos creyentes, nada más, ¿no? Y bueno, luego ya concluimos con la Odisea, donde ya no hay creyentes. La Odisea, tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, o sea, ni de Dios. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí recolectes oro fino, que es la fe, ¿no? Que unjas tus ojos con colirio, que es el Espíritu Santo. ¿Ven? Espíritu Santo, fe, es lo que salva. Y la iglesia de la actualidad lo dejó. ¿Ven? Entonces aquí vemos nosotros cómo la caída de cualquier persona es porque poco a poco va abandonando la firmeza del fundamento de Dios. A veces nosotros no le damos importancia a ciertas conductas de nuestra vida que van en contra de la voluntad de Dios. Y esto trae como consecuencia dureza del corazón. Y el problema de la dureza del corazón es que el pecado genera maldad. Y al generarse más maldad, se genera más dureza. Y así es como poco a poco nos vamos enfriando en nuestra relación con Cristo. Y la palabra de Dios que un día nos pudo haber impactado, como Dios le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Ese primer amor se va oscureciendo y luego ya no se torna en primer amor. El primer amor te vuelves tú de ti mismo, porque lo que quieres hacer es solo tu voluntad, porque lo que quieres usas a Dios para que te cumpla tus caprichos, tus deseos y, como decía hace rato, para que te firme tus planes. Pero si Dios se sale del contexto
de lo que tú quieres o lo que tú tienes preconcebido en tu mente, te enojas con él. Y entonces hasta le reclamas, ¿no? Recuerden, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Qué claro es este Proverbios, ¿no? La insensatez del hombre. Esto quiere decir, no pone como fundamento la palabra de Dios y eso te lleva a torcer tu camino. Y luego empiezas a sufrir las consecuencias de tu pecado, de tu ignorancia de la palabra, de tu rebelión, y te enojas con Dios como si Él tuviera la culpa. Ya ves, Dios, tú no respondes. Ya ves, no haces las cosas como decías. Ya ves, no me diste lo que yo quería. Pero todo esto pasa porque no ponen como fundamento la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener este fundamento, y por eso Pablo declara que no hay razón para que un creyente se desanime, pase lo que pase, si tiene este fundamento. Porque ¿quién es el que da las fuerzas? Dios. ¿Quién es el que da la esperanza? Dios, ¿no? Y la esperanza viene como producto del apropiar el amor de Dios, como dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, creo 5:5. Pero el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven ustedes? Tener una esperanza, aunque todos no la tengan, no es motivo de vergüenza. Pero la esperanza surge por creer en el amor y en el propósito de Dios. Y el propósito para el cual Dios dejó su palabra es para que seamos edificados en ella y podamos nosotros vencer al maligno. Cristo es el ejemplo. Por eso Él venció, porque siempre siguió e hizo la voluntad de Dios. Pero qué difícil es precisamente seguir esta voluntad. Siempre tenemos nosotros que considerar por eso a Dios en todas las cosas. Porque si no lo consideramos, a final de cuentas va a prevalecer nuestra voluntad. Nosotros siempre somos como que inclinados hacia el pecado. Somos inclinados hacia la maldad. Eso decía el versículo siguiente que no compartió Alex, que la vez pasada probablemente lo diga. El corazón del hombre está inclinado a la maldad. Y lo único que puede contrarrestar esto es la palabra de Dios. Por tanto, cuando alguien fundamenta su vida en la palabra, estará confirmando lo que Dios dice, que Él va a hacer que la persona cambie y se mantenga en la palabra. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que va a hacer. Y a final de cuentas, la iglesia prevalecerá. Aunque ahorita nosotros veamos una apostasía, la verdadera iglesia de Dios, Dios la ve diferente. Miren lo que dice Efesios 5:27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Si la iglesia, Dios la ve santa e intachable, nosotros, los verdaderos creyentes, Dios nos ve de la misma manera, si no la podría ver de esa manera. Por eso es que solo el que apropie y tenga este fundamento en su vida es el que va a ser inscrito en el libro de la vida y va a estar para siempre con Dios. Recuerden que siempre, aun cuando Israel salió de Egipto, iban mezclados israelitas y gente incrédula. Y muchas veces la gente incrédula hizo decaer la fe de los israelitas porque fueron los primeros que se empezaron a quejar después de cruzar el Mar Rojo cuando no había agua. ¿Ven ustedes? Si Israel hubiera tenido ese fundamento firme, ellos hubieran influido a los otros a creer, como Moisés. Ante cualquier adversidad, ¿qué hacía Moisés? Iba y oraba a Dios. Ante cualquier rebelión, se podía romper los vestidos, llenar de ceniza, como simbolizaban el quebranto antes. Pero siempre iba con Dios. Entonces, Moisés era un verdadero creyente. David era un verdadero creyente. Nosotros vemos que David tuvo muchos errores, pero siempre fue sincero con Dios. Siempre tuvo un corazón dispuesto.
Y la vez que no lo hizo, cuando quiso encubrir el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías el Eteo, Dios a través del profeta Natán lo desenmascaró. ¿Y qué pasó cuando lo desenmascaró? Inmediatamente se arrepintió. De ahí surge el Salmo 51, de esa confrontación de Natán con David. Y Dios lo hizo así porque él se cegó y endureció su corazón por lo que hizo y no podía ver su pecado. Entonces ahí vemos la veracidad de la palabra, como a final de cuentas Dios le hizo ver. Por tanto, el fundamento es muy importante para que nosotros podamos detectar la dureza de nuestro corazón y el pecado en nuestra vida. Si no, no lo vamos a hacer. La justificación, que es una forma inadecuada, obviamente, de enfrentar el pecado, significa hallar razones, de acuerdo a fundamentos equivocados, humanos, para minimizar la gravedad de tu pecado o anularla. Esa es la justificación. Por eso es que nadie que se justifica realmente puede ser salvo. Dios, perdóname, pero es que fulanito me hizo esto. Dios odia a menganito, pero él tuvo la culpa. Eso es justificación. ¿Y cuántas veces no nos enfrentamos, nos presentamos a Dios de esta manera? Sin embargo, en el Salmo 51 vemos que David no dijo, fueron las circunstancias, fue mi debilidad. No dice, contra ti yo solo he pecado. Entonces, tengan ustedes presente que cuando pecan, contra el primero que pecan es con Dios. Pero la palabra como un fundamento en tu vida nos va a ayudar a salir adelante. Nos va a ayudar a acomodar todas las cosas. Nos va a sobreedificar, como dice Hechos 20:31. Nos va a afirmar en la herencia, en la fe de la herencia que Dios tiene para nosotros. Y el hecho de que tengamos fe en la herencia que Dios tiene, automáticamente nos saca de las circunstancias actuales. Porque así como Cristo ya venció y el reino ya lo tiene Cristo, solo que no ha tomado posesión de él hasta su segunda venida, así todo creyente que verdaderamente se convierte, ya venció. Ya nada más es cuestión de que Dios le dé posesión del reino igualmente. Entonces, es ahí donde debe surgir la esperanza, pero solo nos lo da la palabra de Dios. Entonces, eso hace que tengamos una fe firme y duradera, no una fe cambiante. Por ejemplo, Santiago, en capítulo 1, dice que los que son inconstantes, el doble ánimo, los que son inconstantes en todos sus caminos, tienen doble ánimo. Esto es, ahorita creo, mañana no creo. Ahorita me emociono y digo que me entrego y mañana las circunstancias me llegan otro. Eso no cuando vives en la palabra tú no tienes ese doble ánimo. Porque suceda lo que sucede en tu vida, tú vas a saber que Dios tiene promesas que te van a ayudar a salir adelante y te van a ayudar a vencer. Porque la fe, recuerden, que produce la palabra, el fundamento, es lo que le da substancia a todas las cosas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, la palabra habló y se formaron todas las cosas. Así debe ser impactante la palabra en nuestra vida. La leemos o la escuchamos y debe traer en nosotros un cambio, una transformación. Es verdad que somos influidos cada día por este mundo y muchas veces en nuestras flaquezas nos afecta, pero siempre que nos volvamos a la palabra, siempre que acudamos a Dios en la palabra para resolver nuestros problemas, nuestras dudas, nuestra falta de fe, acabaremos victoriosos porque siempre la palabra prevalecerá. ¿Ven? Entonces, por eso Pablo dice que ese fundamento está firme. Miren lo que dice primera de Pedro 1:23. Pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre,
porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Cuando vives por las cosas de esta vida, vives por lo temporal y por lo perecedero. Por eso es que el que tome de esta agua volverá a tener sed. Siempre que nuestra esperanza y nuestro gozo y nuestra satisfacción esté en las cosas de esta vida, volveremos a tener sed. Y la fe se puede convertir en algo insaciable. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas de Dios, está provocando en nosotros una eternidad y nos está haciendo salir automáticamente de lo temporal. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Lo temporal, que es este mundo, o lo eterno, que es la palabra, y le dar sustancia a un nuevo mundo. Pues lo eterno, que es la palabra, le dar sustancia a un nuevo mundo. Entonces, ¿para qué vivir por los principios de este mundo y de esta vida que solo te provocan mayor sed? Que solo te provocan dudar y desviarte de Dios. Pero vivir por las cosas de Dios fundamentará tu vida en la verdad y entonces tendrás la visión correcta de que lo que Dios te ha dado es para siempre. ¿Qué mayor seguridad puedes tener? Aquí, los seres humanos, la ciencia, trata de encontrar el elixir de la vida. ¿A poco no? Como digo, la ciencia se ha aumentado, es verdad. Cada día la medicina es más efectiva, pero de todos modos, aunque la gente dure un poco más, se muere. Nadie ha encontrado la fórmula para tener una vida eterna. Pues porque solo Dios la puede dar. Porque solo la palabra y su fundamento la puede dar. Pero cuando fundamentas tu vida, tienes esa seguridad. ¿Y qué te produce eso? Paz y tranquilidad. Sosiego, ¿no? Entonces, Dios dice que toda planta que Él ha plantado prevalecerá y toda planta que Él no ha plantado será quemada, a final de cuentas. Entonces, ¿qué tipo de planta eres tú? Esto lo dice en Mateo 5:13. Entonces, si la raíz es santa, las ramas son santas. Pero ninguna raíz que no sea puesta por Dios o que no sea la raíz, sabemos que es Cristo. Sabemos que la raíz absorbe los nutrientes y nutre pues, las ramitas, ¿no? Los pámpanos y todo eso en el caso de las uvas. Y una rama por sí no puede, necesita de la raíz. Entonces, si el fundamento de tu vida es la palabra, entonces siempre vas a estar nutrido de la rica savia de la palabra de Dios. Y estarás verde, como dice el Salmo 1. El que hoy dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero ¿qué sigue después? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sin embargo, lo que viene, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿no? O sea, son ramas sueltas o la basura del trigo, que cuando están haciendo ¿cómo se llama? Lo están espigando, sí, lo están espigando, pues sale, es tan volátil que sale, ¿no? Entonces, porque no hay fundamento, no hay raíz. Por eso es tan importante para nosotros comprender que si Dios nos planta, ni los vientos, ni las tempestades, ni nada nos podrá mover. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Está siendo movido por las circunstancias o está siendo afirmado o bien arraigado en la palabra de Dios? Solo tú sabes cómo está tu vida, ¿no? Pero recuerden, lo único que tiene firmeza es la palabra de Dios. Entonces, Jesús dice, toda planta que mi Padre no plantó, no sirve. Y luego viene una frase muy importante, teniendo este sello, ¿no? Pero el fundamento de Dios está puesto teniendo este sello. El sello, según el hebreo, significa una impresión, ¿no? Todos sabemos, séllame este papelito, ¡prac! Ahí está el sello, ¿no? ¿Y cuál es este sello?
El Espíritu Santo, exactamente. Dios nos da un sello que es como la garantía, como dice Efesios 1:14, ¿no? Pero les voy a leer desde el 13. Gracias también a lo que Cristo hizo cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias, o sea, el fundamento de salvación, y creyeron en Él. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que Él había prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía que Dios nos dará nuestra herencia. Además significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto hizo para que le alabemos y le demos a Él la gloria. ¿Se dan cuenta? Dios nos selló. Muchas veces tú llegas con alguna cartita y dice, ¿y dónde está el sello? Si tú vas al banco y haces un pago, te tienen que poner un sello. Porque si no te lo ponen, es decir, a lo mejor no hiciste ese pago y solo copiaste o te fusilaste esto, ¿no? El sello es muy importante. Y Dios, sabiendo esto, por eso nos dice que Él nos sella con su Espíritu Santo, que es una garantía de que nosotros estaremos con Él un día. Pero también es una garantía de que Él velará por nosotros en nuestra vida aquí en este mundo. Por tanto, el sello es la promesa. Y recuerden, les recuerdo lo de las arras. Cuando hay un matrimonio, el esposo o el futuro esposo le da las arras a la esposa como una garantía de que Él va a proveer todo lo necesario en el hogar para que nunca falte nada. Eso significan las arras. Es como una promesa que el esposo le está haciendo a la esposa, ¿no? Y entonces, cuando dice que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, es una garantía de que Dios va a proveer en nuestra vida todo lo necesario para que nosotros salgamos adelante, pero sobre todo, para que tengamos victoria sobre el pecado, sobre este mundo, sobre Satanás y sobre nosotros mismos aún. Porque ¿sabes quién es el peor enemigo de ti mismo? Tú mismo. Por eso Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. ¿Ven ustedes? Entonces, la misma palabra y el sello que Dios te da la garantía de que en primer lugar vas a tener victoria sobre ti mismo. Siempre estamos luchando contra Dios. Siempre. Esa es una característica humana. Ahí lo dice la palabra. Pero la palabra de Dios es la que nos santifica y orienta nuestra vida y nuestras decisiones a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? La voluntad de Dios, el fundamento puesto por Dios. Porque la palabra de Dios, aunque consiste de 66 libros, fueron escritos en diferentes épocas. Y como dice Pedro, ¿no? Nunca la palabra fue traída por voluntad humana, como leímos hace rato, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es la palabra de Dios, porque tiene muchos escritores, pero un solo autor, el Espíritu Santo. Y ese sello que Dios está poniendo en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, es el que nos va a hacer entender todas las cosas. ¿Ven ustedes? Todo nos lo va a hacer entender. Entonces, nosotros tenemos que decirle a Dios en oración que nos guíe por el camino de su voluntad, porque si no, vamos a ser confundidos sobre aquellos que no son verdaderos creyentes. Tú puedes decir, el diablo, fuchi, corro de él, ¿no? Esa figurita rojito con cuernitos y cola que es medio tonto y todo el mundo se burla de él. No, el diablo no es así. El diablo se infiltra, tergiversa la palabra de Dios.
Por eso en Primera de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero el Espíritu Santo, que es este sello, no dejará que seamos confundidos. Por eso viene la siguiente frase, que es muy importante de este versículo. Conoce el Señor a los que son suyos. Mucha gente dice, yo conozco al Señor. Yo hice una oración. Yo hago cosas buenas. Pero no sé si ustedes se han preguntado, bueno, tú dices conozco al Señor. Pero la Biblia no te dice eso. No es que tú digas que conoces a Dios, sino que si Dios te conoce a ti. ¿Ven la diferencia? Hay un ejemplo de Paul Washer que dice, no, si yo voy a la Casa Blanca y yo digo, conozco al presidente, pues déjenme pasar. ¿Te van a dejar pasar? No, ¿verdad? Pero si le echan un telefonazo ahí al presidente y dicen, no, yo conozco a fulanito, déjenlo pasar, entonces sí te dejan pasar. ¿Ven ustedes la diferencia? Y esto es para que nosotros meditemos en nuestra propia vida. Que muchos en nuestro orgullo o nuestra insensatez podemos decir muchas cosas. Pero lo que vale no es que tú digas que conoces al Señor, sino que el Señor realmente te ha conocido a ti. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es tan importante tener muy presente el fundamento, estar muy seguros que Dios es el que nos ha sellado, que realmente somos salvos y que Él nos conoce. ¿Sí? Entonces, este versículo, junto con el sello, también nos da una luz muy importante, que nosotros no debemos juzgar la obra que Dios puede estar haciendo en otras personas. Dios trabaja en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente. Dios no trabaja igual en dos personas. Dios es el que hace la obra. Y para Él, su siervo está en pie o cae. Nunca se les olvide eso. Entonces nosotros no podemos juzgar quién es y quién no a final de cuentas. Y como yo se los he dicho muchas veces, una vez se puede dar cuenta, si no hay discernimiento espiritual, si no hay obediencia y todo eso, que realmente Dios no está actuando en una persona. Pero cada uno de nosotros sí debe de juzgarse a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? ¿Qué quiere decir? Que muy en lo profundo de nuestro corazón, si Dios nos ha puesto este sello, nosotros sabemos que estamos reprobados. Y no importa lo que nosotros digamos, porque el día del juicio solo irá al cielo el que tenga este sello. Es como el pasaporte. El Espíritu Santo es el pasaporte. Si el Espíritu Santo que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, también nos levantará a nosotros en aquel día. Por tanto, en la iglesia verdadera, la que se va a ir al cielo, solo es la que tiene este sello. Y el Señor conoce a los que son suyos. Por tanto, no importa lo que tú digas, realmente debes de pensar, ¿he sido reconocido por Dios? Ahora, ¿cómo te reconoce Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Sanaré su vida. Fíjense bien, el arrepentimiento lleva implícito la conversión de los malos caminos, de una vida de pecado a una vida de santidad. El Espíritu Santo no podría entrar en el corazón de una persona si no es santificada con la sangre de Cristo. Por tanto, es tan importante este sello,
Tú puedes decir lo que tú quieras, pero si tú no tienes este sello, Dios no entra en tu corazón. Y este sello es la garantía de que vas, o es como la visa, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú vas a entrar a un país extranjero? Presentas tu pasaporte. Aún puedes presentar una visa de entrada. Pero ¿qué es lo que hace el agente de migración? Te pone un sello en el pasaporte. Pasó. O no te lo pone, no pasó. ¿No? Bueno, son ejemplos prácticos de la vida. Así va a ser en el cielo. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Aún hicieron cosas así. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Capítulo 7 de Mateo, al final. Apartaos de mí, nunca os conocí. Por tanto, Dios solo va a conocer a aquel que tenga este sello. ¿Sí? Esto tiene una doble ventaja. Primero, que nuestra fe no se estremecerá ni se desintegrará con nada, ¿no? Ni tampoco desmayaremos, porque siempre la fe nos impulsará. Y segundo, que si estamos convencidos de que somos parte de la iglesia, entonces soportaremos pacientemente todas las cosas, aun a los que se oponen. ¿Estás convencido? ¿Tienes esa fe que mueve los montes? ¿Estás convencido de que Dios está? Entonces nada te puede mover, ¿no? Y bueno, también esta fe produce en nosotros una expectación muy importante, que te lo dice 1 de Pedro 1:5. Por la fe que tienen, Dios los protege. Con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. El que cree es guardado por Dios y lo va a preservar hasta el día final, en esa fe. La fe verdadera sabemos que es un don. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero una vez que Dios te lo otorga y te da la salvación, Él también te va a cuidar hasta que todo se cumpla en tu vida y tú salgas victorioso en el día final. Por eso es que la iglesia que se va a presentar delante de Cristo se va a presentar como una virgen pura que va a glorificar a Dios. Por tanto, todo verdadero creyente que tiene este sello, que su vida está fundamentada en la palabra, el objetivo de su vida ya no va a ser vivir para él o por lo que él quiere o por lo que él desea, sino el objetivo de su vida va a ser vivir para glorificar a Dios. Porque ese es el sentido de la iglesia, glorificar a Dios. Nosotros vemos que ha habido muchos fracasos a lo largo de la historia. El pueblo de Israel fracasó. Lo que se dice ahora cristianismo ha fracasado. Pero Cristo no fracasó. ¿Sabían ustedes que cuando Dios habla de Israel, habla de Jesucristo? Si vemos al pueblo de Israel, todo el tiempo necios, ¿no? Inclinados al mal, adoraban. Vemos a David, tuvo problemas, pero ¿quién como David? Vemos a Salomón, su hijo. ¿Cuál ejemplo de David? Se dio a la adoración falsa por desobedecer. Fracaso tras fracaso. Pocos reyes, como Josías, Ezequías, ¿no?, fueron obedientes a Dios. Pero el verdadero Israel no fracasó porque es Jesús. Jesús es el verdadero Israel. Y la iglesia verdadera, precisamente, es la que tiene fe en Jesús. Por tanto, no es israelita el que se dice israelita, sino el que obedece y tiene la fe de Abraham.
Creyó Abraham a Dios, dice la Escritura, y fue llamado amigo de Dios, y en su descendencia serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es la descendencia de Abraham entonces? Que en su descendencia serán benditas todas las naciones. Jesús. Jesús es el verdadero Israel. No este pueblo de Israel fracasado, o no la iglesia fracasada. La verdadera iglesia, la que tiene el sello, es la que Jesús compró con su sangre. Por eso es que cuando una persona se convierte a Cristo verdaderamente, ese es un verdadero israelita. Porque no es descendiente según la carne, sino según la promesa. Y está esa alegoría de Sara de Abraham y de Ismael, ¿no? Agar dio a luz un hijo para esclavitud. Y Sara dio a luz un hijo que era según la promesa. ¿Ven ustedes? Ahí está la alegoría. Entonces una persona que dice, no, porque yo soy hijo de cristiano, ya tengo la salvación. No, tú tienes que enfrentarte a Dios y tú tienes que creer en Jesucristo para poder salvarte. Y como dice Pedro, Dios protege, Dios nos protege. Y la última frase de este versículo que dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cómo está tu vida? Porque aquí dice, ¿no? Primero es el fundamento, es el sello, y ahora tienes que apartarte de iniquidad, ¿no? Ahora luego Dios conoce a los que son suyos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de haber sido conocido por Dios? No que tú digas que conoces a Dios, que te apartes de iniquidad, porque la raíz, si la raíz es santa, las ramas son santas. Y no dice la Escritura que todo aquel que se convierte, Dios le injertó contra naturaleza en la raíz. Entonces, ahí es donde tú puedes medir tu vida, ¿no? Si eres santo, si estás apartándote de iniquidad, o si todavía vives de una manera pecaminosa, ¿no? Si Dios te advierte que todo el que invoque el nombre de Dios se tiene que apartar de iniquidad, quiere decir que tú no puedes jugar con el pecado. Tú no puedes jugar. Porque dice, en la epístola de Judas, que algunos entrarán encubiertamente, desacreditando al Señor. Y luego dice que si Dios no perdonó a los que salieron de Israel y después no creyeron, sino que los juzgó, haciendo que sus cuerpos murieran en el desierto, tampoco perdonará a aquel que no sigue el camino de Dios en ustedes. Lo dice repetidamente en la Biblia. Entonces el día que Dios juzgue, todo aquel que realmente no creyó y Dios no le puso este sello, es el que va a ser juzgado. Por eso Dios dice, apártese de iniquidad. Una evidencia de la salvación es que tu vida empieza a ser santificada. Por ejemplo, dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación justa, necesaria para la edificación de los oyentes. ¿Dices groserías todavía? ¿Las piensas? ¿Te expresas por medio de ellas? Eso quiere decir que no estás viviendo una vida de santidad, ¿no? La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es un mandamiento. No dice, más o menos no digas, no dice, no salga. Por tanto dice, apártese de iniquidad. Si tú sigues permitiéndote ese tipo de hechos y de cosas, ¿te estás apartando de iniquidad? No. Y Dios te dice, si realmente estás invocando mi nombre, tú tienes que apartarte de todo aquel tipo de iniquidad que hay en tu vida. Esa es una evidencia de que Dios está actuando en tu vida, ¿no? Entonces, no debemos de jugar con Dios ni vivir una fe fingida dentro del cristianismo, porque Dios no perdonará. La Biblia dice que Él castiga a los hipócritas, que los va a desenmascarar. Hebreos 4:12 dice,
La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero ¿qué dice el siguiente? El 13. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. A Dios no le puedes esconder nadita. Lo que realmente es tu vida, no aquí que te vienes a sentar como santo, lo que realmente es tu vida en lo cotidiano, esa es tu vida. Por tanto, si Dios dice no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, puesto en evidencia ante Él, que todo Dios lo sabe, ¿tú crees que si tú sigues viviendo mencionas el nombre de Cristo, pero sigues viviendo una vida de iniquidad, no te va a juzgar Dios? Claro que sí, ¿no? Entonces, quien quiera que sea, que invoque a Dios, tiene que vivir de acuerdo a estos principios. Se tiene que vivir a distancia del pecado y de la iniquidad. Entonces, podrán pasar muchas cosas, te podrán juzgar, pero ojalá te juzguen porque eres santo y porque te vas apartando del mío. 1 Pedro 4:3-4 eso dice, ¿no? Que dice que, ¿cómo dice? Dice, a esto les parece cosa extraña, que no corráis con ellos en ningún desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿no? Es el 4:4. A esto les parece cosa extraña. Te van a perseguir, te van a ridiculizar, pero ¿con quién vas a querer quedar bien? Si quieres quedar con ellos, entonces tienes que vivir como ellos. Y muchas personas que se dicen creyentes por no perder amistades, por mantener una relación, porque son sus amigos, etcétera, porque pues, se dicen creyentes, pero no obedecen a Dios, a la larga te van a contaminar. Eso le pasó a Salomón. ¿Quién tan sabio como Salomón? Iluminado de Dios, Dios le dio mayor sabiduría que nadie. Aún la reina del Saba fue a verlo por la sabiduría y le llegó toneladas de oro, especias como nunca había habido. Aún Salomón, este hombre, se desvió poco a poquito por pequeñas desobediencias. Salomón empezó a hacer pactos con naciones extranjeras y tomaba a sus mujeres. Así se hacían los pactos antes. Entonces él podía decir, todo el mundo lo hace, ¿no? Todos, si yo hago pacto contigo, dame a tu hija, ¿no? Eso era así, era en ese entonces. Primero empezó con la con la hija de Faraón, se casó con la hija de Faraón, y luego con la hija de Letita y de no sé qué. ¿Y qué pasó? Esas pequeñas desviaciones hicieron torcer su corazón en la vejez. Entonces, ¿dónde está tu vida de santidad? ¿Con quién estás conviviendo? Es que yo sí convivo con este que es creyente. Pero si este creyente desobedeció, si este creyente no sigue los mandamientos de Dios, ¿qué dice Judas? Si alguna persona viene a vosotros y trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Te van a contaminar. Nosotros salimos, por ejemplo, de la otra iglesia porque creímos que estaban mal, porque se desviaron. No creímos, se estaban mal y se desviaron. Y la palabra a nosotros nos libró. ¿Vas a volver a convivir ahora con ellos? Los que se quedaron allá, por ejemplo, que rechazaron a Dios, que rechazaron los principios de Dios, que fueron desobedientes. Mira lo que haces, porque te puede pasar lo que a Salomón. Van a aprender sus costumbres. No sé si les acabo de poner una enseñanza o viene que precisamente que si Dios le dice a Israel que si no destruye las naciones a las cuales está entrando en la tierra prometida, serán espinas en vuestros ojos y aguijones en vuestros costados. Los van a hacer caer, van a hacer que se tuerza la palabra. Y Dios dice,
que el que invoque el nombre de Dios se debe apartar de este tipo de personas. No comer en casa, no les recibir, ni aún comer con ellos. ¿Qué estás permitiendo en tu vida? Yo estoy hablando de los que se dicen creyentes, hay cosas peores, por supuesto, ¿no? El incrédulo que puede estar contando chistes sucios aún de Jesucristo, los chistes es muy común. Llegas a una reunión y bueno, por ser aceptado en un grupo te ríes, pero si están blasfemando de Dios, tomando en vano el nombre de Dios, por ejemplo. Entonces, si tú has sido llamado a una herencia celestial, ora al Señor para que te rubrique, te selle y te cambie. Que tu corazón se incline a Él y a sus cosas. Esa es evidencia de la verdadera salvación. Que tu corazón se incline a Él y a sus cosas. A la vida de santidad, a hacer la voluntad de Dios. Ya tienes el fundamento que es la palabra de Dios. Aquí está escrito todo. Ahora solo te resta invocar el nombre de Cristo, que significa que tú vas a darle honor y gloria al que te lo dio. ¿A quién quieres honrar? ¿Al diablo o a Dios? Cuando tú participas de las cosas fuera de la palabra de Dios, estás honrando al diablo. No vas a estar sin pecado. No vas a estar sin pecado. Entonces, pregúntate a quién quieres honrar. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por la claridad que tiene tu palabra y cómo en este solo versículo de 2 Timoteo 2:19 tú nos puedes ejemplificar con tanta claridad cómo debemos de vivir, cómo es el fundamento de nuestra fe, cómo es tu acción cuando creemos y cómo tenemos que vivir después de creer en ti. Reconocemos, Padre, delante de ti que nosotros no podemos vivir por nosotros mismos la vida que tú pides. Pero te rogamos y te suplicamos, Padre, que tú produzcas por medio de tu Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esta vida que tú quieres en cada uno. Líbranos, Padre, de vivir haciendo nuestra voluntad y haciendo a un lado la tuya. Nosotros reconocemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, así que te pedimos que nos enseñes a amarla como el tesoro más grande y precioso y preciado en nuestras vidas. Permítenos vivir, Padre, por estos principios y produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Edifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, y desecha de nuestra vida, de nuestro hacer todo tipo de mentira, y todas aquellas que nos hacemos a nosotros mismos pensando que tu gracia se va a derramar viviendo una vida de pecado y de mentira. Llévanos a la santidad verdadera y guarda esta congregación de cualquier tipo de apostasía, Señor. Antes únenos en amor y que el común denominador sea tu palabra, porque es lo único que nos puede unir como verdaderos creyentes. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy buenas tardes, días, perdón. ¿Cómo han estado? Qué bueno, qué bueno. Híjole, ahora sí que el tiempo está haciendo de las suyas, ¿verdad? Con estos días muy nublados. Lo chistoso es que luego se permanece aquí en la ciudad, porque ayer fui por ahí cerca de Toluca, por Lerma, y estaba soleado el día. Y luego regresé aquí a México y estaba nublado, ¿no? Pero bueno, también, aunque no nos gusten, muchas veces también tenemos que agradecerle a Dios por estos tiempos de lluvia. Ajá. Y curiosamente, fíjate cómo Dios pone el escenario para muchas cosas. Y vamos a empezar un salmo en donde es un salmo que se conoce por una acción de gracias por la lluvia de Dios y por la cosecha. Ajá. Entonces,
hoy no nos es tan claro muchas veces la importancia de los fenómenos meteorológicos, sobre todo si vivimos en una ciudad, ¿no? Generalmente, gracias a Dios, a nuestra ciudad no la alcanzan tan de lleno los huracanes, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces en nuestra ciudad se nos hace difícil la lluvia, siempre aumenta el tráfico, la posibilidad de quedarte varado ahí en una inundación y muchas cosas que son incómodas para nosotros, ¿no? El mojarnos, el agriparnos. Pero en el campo es distinto. Finalmente, una buena lluvia y una lluvia a su tiempo era una situación de darle gracias a Dios, ¿no? Muchas veces la estabilidad de una familia dependía de esas buenas cosechas. Cuando la cosecha era mala, que no había lluvias, que había sequía, pues esto cambiaba completamente los planes de esa familia, ¿no? Que se asentaba. Y a veces tenían que trabajar en otra cosa o tenían que mudarse a otro lugar o padecer hambre, ¿no? Entonces, pues finalmente aquí Dios David a través de este salmo quiere agradecer también por todos estos hechos poderosos que Dios trae, ¿no? Y bien, pues nos encontramos aquí con un salmo cántico de David. Este salmo lleva en un principio esta dedicatoria, es precisamente un salmo cántico de David, un salmo para recitarse y un salmo para cantarse. En hebreo tiene dos partes que se llaman shir y mismor, que quiere decir salmo y cántico. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de los anteriores salmos que hemos estado viendo inmediatamente, los anteriores inmediatos? Hemos estado viendo ciertos salmos en donde había aflicción de David, en donde David estaba siendo perseguido por sus enemigos. En donde en un principio David se quejaba acerca de lo que le estaba pasando y bueno, aunque en muchos de ellos David terminaba dándole gracias a Dios por su liberación, pero pues siempre eran estos tiempos de angustia. Ahora vemos que vamos a empezar un tiempo, unos salmos, son aproximadamente 4 salmos, que son salmos de alabanza. Este salmo es un salmo muy bonito, no sé si alguno de ustedes lo haya leído con anterioridad, especialmente para verlo, pero es un salmo muy bonito, un salmo de mucha alabanza. Bueno, ahora sí que, como luego les acostumbro a preguntar, ¿qué versículo les llamó la atención de este Salmo 65 que les gustaría compartir? Sí, el 4, bienaventurado aquel que escogieres y acercares para ti, ¿no? Sí, es una parte hermosa. De hecho, yo te podría decir que es el punto neurálgico de esta primera parte que vamos a ver. ¿Alguien más? Miguel, el 5. ¿Qué nos dice el 5? El 5 nos dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. La respuesta de Dios es tremenda. Dice una parte en Efesios que nos responde Dios más de lo que pensamos, ¿no? Más de lo que entendemos, porque la respuesta de Dios es impresionante. Me pongo a ver la aflicción de Job, ese tiempo que él estuvo en el nubarrón, en la oscuridad, y cómo después Dios dio una respuesta que ha llegado hasta nuestro tiempo, aún para compartir. Aún muchos años después, el apóstol Santiago hablaba acerca de la enseñanza que dejó el libro de Job, ¿no? Y cómo Dios trabajó no solamente en la vida de él, sino en la vida de su esposa, en la vida de sus amigos, en la vida de sus familiares, los que primero veían con distancia a Job y después se acercaban a él. Entonces, con tremendas cosas Dios nos va a responder siempre que pidamos a él. Ahora, ¿estamos conscientes de que Dios nos puede responder así? ¿O a veces le ponemos esos límites a Dios? O sea, Dios está listo para respondernos y con tremendas cosas, esperanza de toda la tierra, ¿no? ¿A quién más le llamó la atención algún otro versículo?
Sí, sí, sí. En el Salmo, en el versículo 4, que me llamó la atención por lo que menciona que habite en sus atrios, en el 84, en el Salmo 84, menciona 2 veces. Porque mejor es habitar 1000 veces, 1000 días en tus atrios que ¿cómo dice? Un día en sus atrios. Exactamente. Y luego en el 10 dice porque mejor es un día de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Exactamente. Vale más la pena ese tiempo invertido en Dios, en esa comunión, que el tiempo malgastado en vivir por vanidades, ¿no? ¿Sí, Pati? En el 7, cuando dice el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Y el alboroto de las naciones. Y el alboroto de las naciones, la primera parte, aquí está hablando de Dios, obviamente. Y cuando yo leí esto me acordé de cuando en el mar de Galilea el Señor Jesucristo, bueno, se levanta la tormenta, sus discípulos temen, lo despiertan, y entonces él le dice al mar, estate quieta, ¿no? Y los discípulos dicen, tiene poder sobre la creación misma. Entonces, ¿quién es que hasta...? Aquí ya está hablando de Dios y sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Pues tal vez uno de los discípulos, o si conoció este salmo, tal vez hizo la relación, o sea, ahí está hablando de Dios y él está haciendo lo mismo, ¿no? O probablemente si no en ese momento, después hubieran podido realmente el recordar, ¿no? Pues sí, finalmente David se refería a Dios como el que sosiega los estruendos en nuestras vidas. Ahora, todo esto, lo más importante es aplicarlo siempre a lo que estamos viviendo y a lo que estamos viviendo ahora. ¿Estás viviendo en una situación difícil? Acuérdate que Él tiene el poder para sosegar lo que te pasa a tu alrededor. Lo que te está en este momento atribulando, Él tiene el poder para quietarlo. Ajá. ¿Sí, Carlos? La última parte también muy importante, y el alboroto de las naciones, es lo que estamos viviendo ahorita. Huracanes, que son meteoros físicos, pero el alboroto de las naciones también está sucediendo al mismo tiempo. Exactamente. Esto es perfecto. Y de alguna manera el alboroto de las naciones nos preocupa. Todo lo que está sucediendo últimamente, de que Estados Unidos está muy alborotado, Corea del Norte está alborotado, China también, Rusia por ahí anda, del Medio Oriente, en fin, las naciones están alborotadas. Pero sabemos en qué va a acabar todo esto, sabemos que Dios va a terminar reinando sobre todo esto y apaciguando todo esto, ¿no? Y es impresionante, si Él tiene el poder para sosegar los elementos naturales tan poderosos y tiene el poder para sosegar a las naciones, Él tiene poder para guardar nuestra vida. Eso es lo más importante. ¿Sí, Pati? Bueno, aquí habla de cómo la lluvia trae bonanza en la Sí. tierra y la siembra, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos estos días en Los Cabos. Sí. Y nos tocó la tormenta tropical. Y cuando llegamos y vi el mar, dije, ay, tú pusiste término al mar, ¿no? Dios le puso término al mar. Y cuando empezó a meterse ahí la tormenta, yo me acordé, por ejemplo, que en Job habla de los fenómenos naturales en el capítulo 37, y habla, digamos, de la lluvia. Dice, bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. O sea, puede ser para juicio, o puede ser para bendición. O para bendición. Y luego dice, el trueno declara su indignación
y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Ujú. Y luego hablando, me impresionó porque aquí dice, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor. Ujú, ujú. Como un huracán, Es la un forma ciclón. del huracán, ¿no? Sí, sí, sí. Para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Ujú. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Ujú. Y a mí, yo le di muchas gracias a Dios porque dije, ay Dios, gracias, porque, o sea, como que cuando veo situaciones así, inmediatamente como que las relaciono con la palabra de Dios. Ujú. Y yo veía a la gente, fue una convención de una marca de carros, Ujú. la gente, pues, o sea, mientras yo esté bien, todo está bien. Ujú, ujú. Y bueno, tengo comida, gracias a Dios estábamos en un buen hotel, tenía planta de luz, no se fue la luz, se fue el aire acondicionado. Pero a mí más que moverme el aire, digo, sí me movía, me empujaba cuando iba yo en el pasillo de mi cuarto a donde estaba la comida, me movió la actitud de indolencia de la gente. Ujú. Y yo dije, gracias Dios, porque me abriste el oído para escuchar tu evangelio, me concediste el arrepentimiento verdadero, me salvaste Ujú. de tu juicio, que ha de venir, Ujú. y me diste ojos para ver y oídos para oír. O sea, Ujú. ojos para ver tu palabra Ujú, ujú. y oídos para escucharla, y en un momento dado analizar lo que pasa a mi alrededor a través de tu palabra, pero también con la esperanza de que Dios, gracias, porque yo soy salva y a mí lo que me pase, o sea, me va, o sea, si me Ujú. muero me voy al cielo. Ujú. Y sí le pedí a Dios y dije, Dios, pues úsame y ábreme oportunidades, Ujú. porque sí, la humanidad está verdaderamente dormida. Y sí, eso fue algo que como que me sacudió. O sea, Lo importante es que tú no estabas dormida. no, bien despiertita. Y sí, finalmente el problema es cuando nosotros como creyentes estamos también dormidos y no vemos las enseñanzas que Dios nos quiere plantear a través de todo esto. Y bueno, pues finalmente te das cuenta que sí, la gente vive mucho por lo que está ahorita. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Vamos a pasarla bien, vamos a emborracharnos, ya nos llevará mañana el huracán, ¿no? En el Katrina, en el huracán Katrina, momentos antes de entrar el huracán a Nueva Orleans, había gente todavía emborrachándose en los bares. Entonces, pues sí, como que una actitud orgullosa, indolente, pero a su vez como diciendo, de todas formas, si voy a morir, pues cuando menos que disfrute, entre comillas, esos últimos momentos. Y bueno, volviendo al Salmo, efectivamente hay una parte, que es la parte final, que habla de esta maravilla, lo que es la lluvia, ¿no? Los mismos fenómenos meteorológicos que traen juicio, también traen bendición a la tierra, ¿no? La lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no? Y bien, pues estos salmos, que son salmos que primero fueron salmos de tristeza, de angustia, y que ahora empezamos a ver esta parte de 4 salmos de alabanza, nos recuerdan muchas veces cómo son las cosas en nuestra vida y cómo a veces podemos pasar por tiempos de aflicción que tienen su sentido en nuestra vida. Sin embargo, estos no duran para siempre, porque después de una noche de tempestad, pues sale una mañana fresca y con rocío, ¿no? Y después del invierno podemos ver despertarse la primavera, ¿no? Dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Exactamente ese Dios que tiene para nuestras vidas el sosegar a las naciones, el sosegarle el estruendo de las tormentas,
Es el Dios que también el momento de aflicción en el que estamos viviendo, en el que podemos estar viviendo, lo tiene perfectamente acotado en sus manos para que después nos da la liberación. Pero Él no trae la liberación sino hasta que haya hecho el trabajo en nuestras vidas de humillarnos, de vaciar nuestra alma de nosotros mismos y de poder verle a Él. Ajá. Y bien, pues vamos a ver ya de lleno el Salmo en estos minutos que nos quedan. Vamos a dividirlo para su estudio en 3 partes. Primeramente del Salmo 1 al 4, en donde David describe su forma de cómo se acercó a Dios en este Salmo. Del versículo 5 al 8 vamos a ver la manera de responder de Dios a través de hechos poderosos, por lo cual es el motivo de esta alabanza, ¿no? Y por última parte, del versículo 9 al 13, esta parte había visto en algún comentario que se conoce como la canción de la cosecha. Y probablemente haya sido el motivo de este salmo, quizás haya sido para festejar una buena cosecha que en ese momento se tenía, ¿no? Bien, pues vamos a leer del 1 al 4. Carlos, ¿quieres leerlo del 1 al 4, por favor? Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, la primera parte, si es un salmo de alabanza, empieza a hablar de quién es la alabanza. Nosotros solemos alabar a muchas cosas y solemos alabar a mucha gente. ¡Ay, qué bárbaro, qué bien te quedó esto! ¡Ay, qué bien! Sin embargo, ¿de qué es la verdadera alabanza? David había pasado tiempos muy difíciles. Ajá. Bueno, pues David había aprendido que verdaderamente su alabanza era hacia Dios. David probablemente había sido ayudado por muchas personas para salir adelante, pero él entendió que a final de cuentas la alabanza era de Dios. Y qué hermoso es este acto de alabanza. ¿Por qué? Porque esto habla de un alma vacía. Una alabanza, me refiero a una alabanza a Dios. Esto habla de una alma vacía de ti mismo. Cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, pensamos que lo que tenemos nos lo merecemos o que ha sido resultado o fruto de exclusivamente nuestro trabajo. Pero cuando Dios nos enfrenta a nuestra debilidad, a nuestros pecados, a través de los tiempos de aflicción, Dios ayuda ese tiempo para vaciar nuestra alma de nosotros mismos. Y entonces cuando viene la liberación decimos, es Dios. Naturalmente lo que debemos decir, a veces ni siquiera con las pruebas lo decimos, pero el propósito de Dios es esto. Por eso trae Él las pruebas. Él no trae ninguna situación de prueba porque quiera vernos padecer. Acuérdate que Dios se duele de sus hijos cuando estos hijos padecen. Dios lo que quiere es vaciarnos de nosotros mismos. Ajá. Oye, si tú obtuviste esta victoria, la gloria debe de ser de Dios. Acuérdate que la gloria que reposa en nuestras manos es una gloria que nos hace daño. La gloria que se la entregamos a Dios es la gloria que realmente nos beneficia, nos edifica. ¿Por qué? Porque damos ese testimonio de ese Dios grandioso, ¿no? Como este testimonio que va a dar este salmo. Ajá. El objetivo en la prueba, déjame decirte una cosa. Las pruebas nos hacen ver nuestra debilidad. Las pruebas nos hacen ver nuestro estado pecaminoso. Como un hijo de Dios al cual Dios va trabajando en él, muchas veces empiezas a tener victorias en tu vida y empiezas a caminar muy contento, pero también sutilmente el orgullo va caminando contigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios precisamente trae un quebranto para enseñarte que además de todo eres orgulloso. Ajá, además de todo somos orgullosos. Y entonces
Dios trae muchas veces esas pruebas o esas caídas para ver nuestro estado pecaminoso y para que podamos acudir delante de Él y decirle: Dios, yo no puedo, hazlo tú. Y entonces, cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos y le damos la gloria a Dios, la prueba se va completando, y cuando la prueba se va completando, Dios la retira en ese momento, en ese tiempo, ¿no? El objetivo de una prueba se completa cuando nuestra fe crece y nuestro corazón se convierte de ser un corazón orgulloso a ser un corazón humilde y agradecido. El agradecimiento y la humildad van a ser la antesala para que salga de nuestra boca una alabanza. Ahora, hay algo muy importante. Este versículo dice: no solamente tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, sino a ti se pagarán los votos. La alabanza no solamente debe de ser de labios, sino también debe de haber un actuar en esa alabanza. ¿Qué son los votos? Hemos hablado muchas veces acerca de los votos, y los votos eran una promesa. Pero ¿cuál es el significado especial de los votos? ¿El vivir por hacer votos? ¿O el que Dios necesite de nuestras promesas cumplidas para que Él se sienta bien? No, de ninguna manera. Lo que le agrada a Dios de los votos es que consagramos a través de ellos nuestro corazón. Este es un punto medular en nuestra vida. El agradecimiento por nuestra liberación, por lo que nos ha dado Dios, pues debe de conducirnos a alabarlo delante de los demás, pero también a consagrar nuestro corazón. Dice el Salmo 46:8, que ya vimos en alguna ocasión, dice: sacrificio y ofrenda. Esto lo habla especialmente en una profecía de Jesús, pero podemos aplicarlo acerca de lo que Dios piensa de los sacrificios. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, ¿no? Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Esto Dios se lo estaba escribiendo a una nación muy religiosa, en donde pensaba que sus votos, sus sacrificios eran lo que necesitaba Dios para estar contento, que Dios necesitaba alimentarse de la sangre de los sacrificios y de la carne de los sacrificios. Sin embargo, Dios aquí les dice: esto no lo necesito. Te abro tu oído para enseñarte el día de hoy lo que es verdaderamente importante delante de mí. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Aquí ya les voy a dar una media respuesta. ¿Por qué? Para esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sea el voto que más le agrada a Dios que hagamos? ¿Perdón? Exactamente, Denise. Hacer su voluntad. Ajá. Porque habrá muchos votos que podamos ser muy buenos. Alguien dijo que estar contrito, hacer un voto de humildad, hacer un voto de santidad. Ajá. Sin embargo, ninguno de ellos tiene sentido si en tu corazón no está el querer hacer la voluntad de Dios. O sea, estos holocaustos y sacrificios fueron mandados por la ley de Moisés. Estaban haciendo lo correcto en cuanto a esto. Sin embargo, el problema es dónde estaba el corazón. Ellos pensaban que Dios se satisfacía por 1000 becerros que se ofrecían. Sin embargo, Dios les dice: no me agrada. Tú puedes tomar dos actitudes con respecto a cuando Dios te dice: no me agrada lo que estás haciendo. Una es cerrar tu oído y otra es abrir tu oído. Ajá. Entonces, si tú cierras tu oído, como muchos lo hacen, entonces te vas a alejar de Dios. Si tú abres tu oído, puedes entender lo que Dios sutilmente te dice, y entonces puedes tomar la decisión que dice el salmista. Dice: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces puedes conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta cuando abres su oído. Ajá. Bien, pues, así que la alabanza es de Dios, y a Él
se le harán las promesas. No le hagas las promesas a una iglesia, no le hagas las promesas por quedar bien con alguien más, sino la consagración es para con Dios. Hemos visto en varias iglesias cómo la gente hace promesas a mucha gente y termina siguiendo a mucha gente antes de seguir la voluntad de Dios. Ajá. Un voto, yo te puedo decir a lo mejor un voto que no era la voluntad de Dios que se hiciera, era el voto de Jefté. Ajá. O sea, ¿por qué motivo Jefté hizo? Pudo haber sido muchos motivos por el cual Jefté hizo ese voto de ofrecer a lo primero que se encontrara, ¿no? Y entonces probablemente lo hizo delante de los demás, o probablemente lo hizo, no sé el motivo exactamente. Sin embargo, hubiera sido muy distinto decirle a Dios: Dios, mi voto es hacer lo que tú quieres que yo haga. Ajá, en pocas palabras, al hacer su voluntad. Bien, versículo 2. ¿Quieres volverlo a leer el versículo 2, Carlos? Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Exactamente. Qué hermoso es este versículo, que nos enseña dos cosas. La primera es: tú oyes la oración. Dios es un Dios real y David está manifestando su fe como algo real y además experimentada. Real porque él había encontrado que Dios le respondía, que del otro lado de la oración estaba Dios escuchando. Ajá, tú oyes la oración. ¿Estamos conscientes de que Dios escucha nuestra oración? ¿Estamos conscientes de que Dios sabe lo que pensamos? Porque hasta el más mínimo pensamiento de nuestra mente Dios lo escucha. Ahora, esto es una bendición, saber que hay un Dios en los cielos que escucha tu oración. Sabemos que para escuchar la oración tú tienes que tener una relación con Él. Ajá. Porque bien dijo aquel ciego que había empezado a ver gracias al milagro de Jesús. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Ajá. Me encanta cómo la palabra de Dios está completamente conectada, ¿no? Y entonces tú oyes la oración. Qué terrible, ahora ponte a pensar, qué terrible es basar la fe como muchas personas la hacen en algo sordo, en algo ciego. Qué terrible ha de haber sido ese engaño que tenía el pueblo de Israel y que estaba promovido por los profetas de Baal. Ajá. Imagínate, en aquella situación cuando Elías retó a los profetas de Baal y les dijo: vamos a ver, porque el pueblo está dudoso, ya está tan confundido que no sabe si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Entonces ofrecieron 2 sacrificios y entonces les dio chance de que Elías a los profetas de Baal, que eran 400, que todo el día se esperaran a que su dios Baal consumiera el sacrificio. Qué terrible, qué patético era esa fe que tenían estos hombres, en donde estos hombres trataban de hacer a través de sus ritos, hasta se sacaban sangre, y su Dios no respondía. Y contrario, el profeta de Jehová era uno, y tan solo con una petición. Ahora sí que, como dice este salmo, la respuesta de Dios fue tremenda, ¿no? Y bien, esto lo pueden ustedes encontrar en Primera de Reyes 18, versículo 29, capítulo 18, ustedes pueden encontrar esta historia para leerla, ¿no? La verdadera fe, como la que nos está hablando David, tiene respuestas. Hay un Dios poderoso que escucha las oraciones del hombre que acude a Él con un corazón humillado y arrepentido. Y David nos lo dice porque lo había experimentado en múltiples ocasiones. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Él hace delante del pueblo, de los que estaban escuchando, hace una oración en voz alta. Y a mí me encanta la oración que Jesús hace en ese momento. Dice Juan
el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no tenía la necesidad para que Dios le respondiera de hablar en voz alta, pero lo hizo delante del pueblo. Y fíjate qué curiosa es su oración. Jesús es un ejemplo para nosotros en todo, ¿no? Su oración no fue una petición, sino fue una gracia, una acción de gracias por su respuesta. Gracias por haberme oído, Dios. Yo sé que siempre me oyes. Ajá. Así que es muy importante que en una oración tú tengas ese agradecimiento, porque sabes que Dios te oye y porque también lo has experimentado en ocasiones anteriores. Entonces, por eso David, volviendo al Salmo 65, dice: tú oyes la oración, y dice: y a ti vendrá toda carne. Sí, ¿por qué toda carne? Porque nosotros somos carne, porque nosotros tenemos debilidades, porque nosotros tenemos que saber que nuestra carne no nos sirve, sino que verdaderamente tenemos que acudir en esa humildad para que Dios haga el trabajo en nosotros. En pocas palabras, Él está diciendo: por eso todos los débiles acudimos a ti. Ajá, porque tú oyes la oración. Y bien, pues muchas veces las pruebas, como lo había comentado, que nos hacen ver nuestras debilidades y nos hacen inclusive voltear a ver a nuestra pecaminosidad. Ajá. Esto nos debe de llevar a acudir a Dios. Aguas, hay un peligro. Cuando tú eres afligido y caes en algo, muchas veces puedes quedarte viendo tu debilidad. Es importante ver tu debilidad, pero para que no te quedes observándola tieso y que esto debilite tu fe, sino que tú inmediatamente, cuando eres enfrentado a esa debilidad, también debes de ver la fortaleza de Dios. Así que, gracias a Dios, porque podemos acudir a Él en debilidad y en humildad. Y bien, pues vamos a quedarnos aquí para poder dar lugar a la predicación.